$1,80. Eso costaba el café con leche que Rubén pedía cada mañana, sin pensarlo, camino al almacén. $1,80 parece nada. Y lo era hasta que dejó de serlo. Esa mañana Rubén se quedó parado frente al mostrador. Olía a leche quemada y a pan tostado. Miró la carta como si estuviera escrita en otro idioma. Después miró el teléfono. En su cuenta había $38. No 38.000, 38. Se guardó el teléfono en el bolsillo y salió del bar sin pedir nada. No lo sabía todavía, pero esa fue la primera buena decisión que tomaría en mucho tiempo, porque unas horas más tarde iba a perder el trabajo. Y esa misma tarde, un desconocido sentado en un banco le iba a dar una idea tan simple que sonaba a chiste. Esta es la historia de la regla del 1%. Y si ahora mismo sientes que estás trancado, si el dinero te parece un juego que nadie te enseñó a jugar, quédate. Esta va para ti. Conviene aclarar algo de Rubén antes de seguir. No era vago, no era tonto. No se compraba zapatillas de $300 ni el último teléfono. Tenía 34 años y llevaba media vida trabajando. Reponía estanterías en un almacén a las afueras de Zaragoza. Entraba temprano, cargaba cajas, no se quejaba. Hacía todo lo que se supone que hay que hacer. Y aún así, no avanzaba. Rubén no creció pobre, pero tampoco creció con nadie que le hablara de dinero. Sus padres trabajaron duro, pagaron las facturas y nunca se sentaron a explicarle qué hace en realidad una cuenta de ahorro. Así que cuando llegó a adulto, hizo lo que hace casi todo el mundo. Ganaba dinero, gastaba dinero. Repetía, ganaba $1.520 al mes. El estudio diminuto donde vivía se llevaba 620. Después venían el supermercado, la luz, el transporte, el teléfono, un café por la mañana, una cena con amigos el viernes. Nada escandaloso. Y sin embargo, cada fin de mes la cuenta volvía a cero, a veces por debajo. Aquí está lo que nadie te explica sobre estar sin nada. No es un desastre grande, es una gotera lenta. Aplazas el dentista, dejas para después la revisión del coche, dices el mes que viene tantas veces que la frase pierde el sentido. Rubén revisaba la aplicación del banco con el estómago apretado. La pantalla mostraba la verdad sin piedad, y él cerraba la aplicación rápido, como quien aparta la vista de algo que no quiere ver. En el mismo turno trabajaba Dani, misma edad, mismo puesto, casi el mismo sueldo. Pero Dani se había comprado un coche a plazos, uno con las llantas brillantes y el asiento de cuero. Lo enseñaba en el estacionamiento como si fuera una medalla. Dani cobraba el viernes y el sábado ya había gastado la mitad. Vivía al día, igual que Rubén, solo que con más ruido. Mismo punto de partida. Y por ahora el mismo destino. Esa mañana, 20 minutos después de fichar, el encargado llamó a Rubén a un lado. No le renovaban el contrato. Era temporal y se acababa ese día. Rubén no discutió. No preguntó por qué. Asintió, recogió la chaqueta y salió al estacionamiento. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto. Se quedó un rato sentado en el coche. Un utilitario viejo pero pagado. No sabía a dónde ir. Entonces condujo. No a casa. A ningún sitio en concreto. Acabó en un parque cerca de su estudio. Se sentó en un banco y se quedó mirando el suelo. Y ahí conoció a Ernesto. Ernesto tendría más de 70 años. Barba gris, chaqueta gastada, unas gafas de leer colgando del cuello. Tenía esa cara de haber pasado por bastante, como para dejar de fingir que la vida es fácil. Estaba sentado en el otro extremo del banco. «Parece que llevas encima un saco de piedras», dijo Ernesto, sin levantar la vista. Rubén casi se rió. «Algo así», contestó. «Me acaban de dejar sin trabajo». Ernesto asintió despacio. «Lo he vivido 3 veces». Y hablaron. No de política, no de la economía en abstracto. Hablaron de dinero, del dinero real, el que la gente maneja todos los días. En algún momento Ernesto se inclinó hacia adelante. «Cada dinero que entre», dijo, antes de tocar un solo dólar, «aparta el 1% y ponlo donde no lo veas. No lo pienses, no calcules si vale la pena, solo muévelo. Esa es la regla». Rubén lo miró. «El 1%. Eso no es nada, eso es la puerta», dijo Ernesto. «Una vez que la cruzas vas a querer ir más lejos. El 1% no es el techo, es la entrada, tan baja que nadie puede decir que no». Rubén negó con la cabeza. «Te escucho, pero me acaban de echar. No tengo ningún dinero que entre». Ernesto no parpadeó. «Pues consigue uno, el que sea. Da igual cuál. Repone estanterías, friega platos,
reparte pedidos. Y el día que llegue esa primera nómina ya sabes qué hacer. Rubén pasó las 3 semanas siguientes enviando currículos por todas partes. Almacenes, bares, empresas de reparto, cualquier cosa con una nómina detrás. La mayoría no llamaba. Un par de entrevistas no llegaron a nada y cada noche, sentado en el estudio con el aviso de impago del alquiler, mirándolo desde la mesa de la cocina, volvía esa voz. ¿Para qué? Nunca vas a alcanzar a nadie. Pero las palabras de Ernesto le daban vueltas en la cabeza, como una moneda en un bote vacío. Consigue uno, el que sea. La 4ª semana lo llamaron de un supermercado, a unas pocas calles de su estudio. Turno de noche, reponiendo $1.460 al mes. Aceptó en el acto. El primer turno fue brutal. La espalda cargada, los pies hinchados, arrastrando palés de conservas hasta las 2 de la mañana. Pero cuando fichó la salida, algo cambió por dentro. No era alegría, era alivio, el que viene de saber que te estás moviendo otra vez, aunque sea despacio. Ahora lo que te contaría una película es que Rubén cobró su primera nómina y empezó su gran plan de ahorro. Pero la vida real no funciona así. Su primera nómina completa fue de $1.460 y cada céntimo ya tenía dueño. El alquiler atrasado, la factura de la luz con el último aviso, el transporte para llegar al trabajo, la compra para no quedarse sin comer. Cuando terminó de repartir el dinero, le quedaban $22. Compró arroz y un paquete de muslos de pollo. Ese primer mes no hubo nada que ahorrar y estuvo bien, porque sobrevivir es el primer paso. No puedes construir un futuro si duermes en el coche. Rubén pagó lo que debía, conservó el estudio y se presentó a cada turno. Con eso bastaba, de momento. El segundo mes fue distinto. Las facturas estaban al día. La nevera no estaba vacía. Rubén seguía sin estar cómodo, pero ya no se ahogaba. Así que cuando entró la nómina del viernes, se sentó en la cama. Abrió el teléfono e hizo la cuenta. El 1% de 1.460. $14,60. Había abierto una cuenta de ahorro aparte, gratuita, después de hablar con Ernesto. Una que no estaba enlazada a la del gasto diario. Movió los $14,60, parecía ridículo, casi se rió de sí mismo, pero lo hizo. Y a la semana siguiente lo volvió a hacer, y a la otra. Y entonces empezó a pasar algo que Ernesto seguramente ya sabía que iba a pasar. Rubén empezó a prestar atención. La máquina de café del descanso, $1,20 cada noche. Las bebidas energéticas de la gasolinera, casi $3 4 veces por semana. La suscripción que había olvidado, $9,99 al mes, por una aplicación que no abría desde el verano. No lo recortó todo. No pasó a vivir de arroz y agua del grifo. Solo empezó a ver a dónde iba su dinero. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Al tercer mes había subido el ahorro a $3 al día, unos $90 al mes. ¿Seguía siendo el 1%? Ni de lejos. Era más bien el 6 o el 7% de lo que ganaba. Pero ese era el truco entero que Ernesto nunca le explicó del todo. El 1% nunca fue el límite. Era la cuota de entrada, tan baja en Inama que nadie podía negarse. Una vez que Rubén cruzó esa puerta, ya no quiso parar. Seamos sinceros, no fue todo cuesta abajo. Dani se enteró del pequeño plan de ahorro de Rubén en una comida del trabajo y lo dejó en ridículo delante de todos. «Repones de noche y ahorras $3 al día», dijo, riéndose. «Eso no es invertir, eso es una hucha de niño». Todos se rieron, y Rubén quiso dejarlo ahí mismo. Hay una soledad que llega cuando haces algo que nadie a tu alrededor entiende. Empiezas a dudar de ti mismo. La voz de la cabeza dice, ¿para qué? Nunca vas a alcanzarlos. Los ricos empezaron ricos. Y sí, algunos empezaron ricos, pero no todos, ni de cerca. Esa noche, Rubén volvió a casa dolido, y aquí es donde tropezó. Abrió la aplicación, miró el dinero apartado y pensó en callarle la boca a Dani. Al día siguiente vació una parte de la cuenta de ahorro y se compró unas zapatillas caras, de esas que Dani sí habría mirado. Se las puso el lunes. Nadie dijo nada. La sensación de victoria duró más o menos una tarde, y entonces, esa misma semana, el calentador del estudio se murió. Agua fría por la mañana, en pleno invierno. La reparación salía $680.
Rubén se sentó en la mesa de la cocina y miró la cuenta que acababa de vaciar en parte. No llegaba. Tuvo que pedir prestado a su hermana y arrastrar esa deuda 3 meses. No se hundió por eso, pero lo sintió. Sintió el peso exacto de haber roto la regla justo antes de necesitarla. Le contó a Ernesto lo del calentador la siguiente vez que se cruzaron en el parque. Esperaba un sermón. Ernesto se encogió de hombros. «A mí me pasó con un coche», dijo. «Una vez, se aprende pagándolo. Anota el error y sigue. No lo conviertas en tu identidad». Así que Rubén dejó el dinero en paz y a la mañana siguiente volvió a apartar lo suyo. 13 meses después de aquel primer café que no se tomó, la cuenta de ahorro pasó de los $1000. $1000 no te cambian la vida, pero esto sí hizo algo por Rubén. Le demostró una cosa. Le demostró que un tipo con $38, sin ninguna educación financiera, reponiendo de noche, podía construir algo desde cero. Y esa prueba es combustible puro. Por esa misma época, el encargado se fijó en él. Rubén llegaba temprano, no se quejaba, hacía bien el trabajo. Lo pasaron al turno de día y le subieron el sueldo. Una subida pequeña, pero significaba más dinero entrando en el sistema. Empezó a leer, no cosas de gurús, lo básico. ¿Qué es un fondo indexado? ¿Qué es el interés compuesto? Eso de que el dinero apartado también genera dinero con los años. ¿Cómo hace la gente normal? No los de la bolsa, no los de la tecnología, para hacer crecer su dinero con el tiempo. Las respuestas no eran complicadas, eran aburridas, hermosa y poderosamente aburridas. Abrió una cuenta sencilla para invertir, nada sofisticado. Empezó a poner $100 al mes en un fondo indexado amplio, de esos que siguen al mercado entero. Lo dejó ahí y se olvidó, sin adivinar qué acción iba a triplicar, sin buscar el golpe de suerte, solo constancia. El primer año había juntado poco más de $1200, entre lo que apartaba y lo que crecía. El segundo, más de 2600. Al quinto año, entre la cuenta de ahorro y el fondo juntos, había pasado los 9000. Y para entonces la vida de Rubén se veía distinta. Había llegado a encargado de turno. Después se cambió a una empresa de logística que pagaba mejor. Su ritmo de ahorro subió con el sueldo. Primero $150 al mes, luego 400. No fue un premio de lotería, no fue una herencia. Fue paciencia acumulándose y la testarudez tranquila de un hombre que se negaba a volver a los $38. Y llegó el día de la prueba de verdad. Años después de aquel primer calentador, el coche se le paró en la carretera. El alternador, $420 entre la pieza y el taller. Antes eso habría sido una catástrofe, una llamada a alguien, una noche sin dormir. Esta vez Rubén pagó la reparación y siguió con su día. Sin pánico, sin deuda, solo pagó y arrancó. Esa clase de calma silenciosa no se finge y no se compra de un día para otro. Piensa en lo que eso significa de verdad. No es tener mucho, es abrir la aplicación del banco sin que se te apriete el estómago. Es que se rompa algo y que sea un fastidio, no una tragedia. Es dormir la noche entera. Rubén no llegó a rico, no presume de ingresos pasivos en ninguna parte, pero cuando mira lo que apartó, no lo mide en dólares, lo mide en meses, meses de vida guardados en el banco, meses en los que si todo se cae, puede respirar. Ese aire era el premio, no la riqueza, el aire. Rubén todavía piensa en Ernesto de vez en cuando. Volvió a aquel banco del parque unos años después de aquella conversación, con la idea de encontrarlo. El banco estaba vacío. No lo volvió a ver, pero la lección se le quedó grabada en el día a día, como un surco en la madera. 1% para empezar. Después, un poco más. Después, un poco más. Y hace poco, en el descanso del trabajo, un compañero nuevo se quejaba de que nunca le cuadraban las cuentas. Repartía de noche, no era vago, no era tonto, y aún así cada mes acababa a cero. Le sonaba de algo. Rubén dejó el café en la mesa y se sentó a su lado. Cada dinero que entre, le dijo, antes de tocar nada, aparta el 1% y ponlo donde no lo veas. El chico lo miró como si le hablara en otro idioma. Eso no es nada, dijo. Rubén sonrió. Eso es la puerta. ¿Cuál es ese hábito pequeño que llevas tiempo queriendo empezar? A veces, solo con decirlo en voz alta, empieza a ser real.